¿Qué pasaría si todos habláramos el mismo idioma, pero no solo con palabras, sino con intenciones, con deseos, con orgullo? ¿Qué pasaría si un pueblo entero olvidara a Dios, para convertirse en su propio Dios? Esta no es una historia más. Es una advertencia. Una torre se levantó hacia el cielo. No era solo de ladrillos, sino de ego, de ambición y de olvido. Y lo que sucedió después, cambió la historia de la humanidad. Hoy, en Pruebas de Fe, vamos a adentrarnos en uno de los relatos más simbólicos, más poderosos y más profundos de las Escrituras, la Torre de Babel. No solo entenderás lo que pasó en aquel entonces, sino que descubrirás por qué esta historia sigue hablándonos hoy, como si hubiera sido escrita para nosotros, aquí y ahora. Después del diluvio, la humanidad comenzó de nuevo. No había guerras. No había divisiones. Todos compartían un solo idioma, una sola cultura, una sola visión. Y eso parecía bueno. Un pueblo unido. Una sola voz. Pero algo comenzó a crecer entre ellos, algo sutil. Una necesidad de demostrar su poder. Una necesidad de dejar huella. Una necesidad de llegar al cielo, sin Dios. Ellos dijeron, construyamos una ciudad, levantemos una torre que llegue hasta el cielo. Así haremos famoso nuestro nombre y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Génesis 11:4. ¿Te suena familiar? Vivimos en un mundo que también quiere llegar alto. Donde las metas, los títulos, los logros, se alzan como ladrillos. Donde el nombre más mencionado en nuestras oraciones, no siempre es el de Dios, sino el nuestro. Queremos reconocimiento. Queremos fama. Queremos construir algo tan grande, que incluso Dios lo admire. Y así como ellos, olvidamos quién es el verdadero arquitecto de nuestras vidas. En un mundo donde el éxito se mide por lo alto que construyes, esta historia es un espejo incómodo. Porque todos, en algún momento, hemos querido construir nuestra propia torre. Una torre de independencia, donde Dios no es necesario. Una torre de fama, donde el nombre más importante es el nuestro. Una torre de control, donde todo lo manejamos nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando Dios ve esa torre? Hoy lo descubriremos. Y quiero que te hagas esta pregunta mientras escuchas este mensaje. ¿Estoy construyendo algo con mis fuerzas, que no lleva el nombre de Dios? Vamos a sumergirnos en el Génesis, en la historia de una ciudad, una torre, y una intervención divina que nos sigue hablando hasta el día de hoy. No es solo un relato del pasado. Es una prueba de fe viva, actual, urgente. Dios no destruyó la torre con fuego. No envió un diluvio. No mandó plagas. Solo hizo algo que parecía sencillo. Confundió sus lenguas. Y eso fue suficiente para que se detuvieran. Cuando Dios no es el centro, la confusión llega. Cuando nuestros planes no nacen del cielo, se desmoronan desde la tierra. Esta historia no se trata de una torre. Se trata del corazón del hombre. Un corazón que muchas veces quiere ser adorado, en lugar de adorar. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, entonces te pido algo. Dale me gusta a este video, porque eso nos ayuda a que llegue a más personas. Compártelo con alguien que esté construyendo una torre, sin saberlo. Y suscríbete a este canal, Pruebas de Fe, porque cada semana compartimos historias como esta, que no solo informan, transforman. Hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar esto. No por religión, sino por dirección. No para condenar, sino para comprender. Y ahora sí, prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar, no es solo historia. Es una advertencia, un llamado, y una oportunidad. Una torre se levantó. Y Dios descendió. La ambición de la humanidad. Después del diluvio, la humanidad volvió a respirar. No más aguas cubriendo la tierra. No más juicio. Solo tierra seca, y una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad. Noé y su familia repoblaron la tierra. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, dieron origen a nuevas generaciones. La vida comenzó otra vez. Los campos volvieron a dar fruto. Los animales caminaron libres. Y el hombre volvió a soñar. Pero no tardó mucho en que esos sueños comenzaran a desviarse. La Biblia nos dice en Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imagina eso, una sola lengua. No había barreras para entenderse. No había culturas que separaran. Todos hablaban igual. Todos se comprendían.
Y esa unidad tenía poder. La comunicación es uno de los dones más grandes que Dios nos dio. Cuando hay entendimiento, hay avance. Cuando hay acuerdo, hay impacto. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde usaremos ese poder? Ellos decidieron usarlo, para elevarse a sí mismos. Dice Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Se establecieron. No querían moverse más. Dios les había dicho, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, Génesis 9:1. Pero ellos no querían dispersarse. Querían quedarse, juntos. Querían controlar su destino. Y entonces, surgió la idea. Versículo 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí está todo. Ladrillo por ladrillo, comenzaron a construir. Una torre. Una ciudad. Un nombre. Querían llegar al cielo. No por devoción, sino por ambición. No por adoración, sino por poder. Hagámonos un nombre. Ese fue su grito de guerra. No mencionaron a Dios. No buscaron su voluntad. Solo querían ser recordados. Esto no era solo una torre. Era una declaración. Una declaración contra el plan de Dios. Una declaración de independencia espiritual. Una declaración de autosuficiencia. Y aunque puede parecer que estaban unidos, en realidad estaban alejándose cada vez más de su propósito. Porque no toda unidad es buena, cuando el motivo es equivocado. Cuando unimos fuerzas para glorificar a Dios, nace la iglesia. Pero cuando nos unimos para glorificarnos a nosotros mismos, nace Babel. ¿Y no es eso lo que vemos hoy? Una sociedad conectada, interconectada, más comunicada que nunca. Pero con un solo objetivo, hacerse un nombre. Redes sociales. Marketing personal. Fama instantánea. Todo al servicio de nuestro nombre, no del nombre de Dios. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando ellos dijeron, para que no seamos dispersados, lo que realmente querían era seguridad. Temían el olvido. Temían desaparecer. Querían controlar su futuro. Y es ahí donde entendemos que esta historia no es tan ajena a nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos construido nuestros planes, solo para sentirnos seguros? Una carrera. Un negocio. Una relación. Un estilo de vida. Todo con la intención de evitar el caos, evitar el fracaso, evitar la dispersión. Pero al hacerlo, ¿estamos confiando en Dios, o construyendo torres con nuestras propias manos? Aquí está la clave. No se trata de lo que construimos, sino por qué lo construimos. Dios no está en contra del avance, ni de la creatividad, ni de los logros. Pero si observa la intención del corazón. Y el corazón del hombre, ya se estaba alejando. El diluvio había limpiado la tierra. Pero el orgullo, todavía habitaba en el corazón humano. Y eso, más que cualquier torre, era lo que preocupaba a Dios. Porque el problema no era la altura de la torre, sino la profundidad del ego. No era el ladrillo, era la motivación. No era la ciudad, era la ausencia de Dios en ella. ¿Qué tipo de torre estamos construyendo hoy? ¿Estamos levantando proyectos, o estamos elevando nuestro orgullo? ¿Estamos buscando el reino, o solo nuestro renombre? Quizá nuestra torre no se vea como una estructura de ladrillo. Quizá se vea como una rutina sin oración. Como una carrera sin propósito. Como una relación sin dirección espiritual. Como una vida sin altar. Todo eso, también es Babel. Y por eso, este relato no es antiguo. Es eterno. Porque Dios sigue buscando corazones que edifiquen, con Él como fundamento. La respuesta divina. Los hombres construían sin pausa. Ladrillo sobre ladrillo. Ambición sobre ambición. Orgullo sobre orgullo. Desde la tierra, todo parecía avanzar. Pero desde el cielo, algo llamó la atención de Dios. Génesis 11:5 dice: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Detente por un momento. El creador del universo, descendió. Él, que todo lo ve, que no necesita moverse para saber, descendió. No porque no supiera lo que ocurría,
sino para mostrarnos algo. Que cuando el hombre se eleva en orgullo, Dios responde con atención. Dios no es indiferente al orgullo. No es pasivo ante la rebelión. Pero tampoco actúa con violencia inmediata. El primero observa, examina, discierne. Y lo que encontró, no fue solo una estructura. Fue una intención peligrosa. El versículo 6 continúa. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. Dios sabía que la humanidad, unida sin dirección divina, podía lograr cosas, pero sin propósito eterno. No era un castigo a la creatividad. Era una protección contra la autodestrucción. Porque cuando el ser humano actúa sin freno, sin guía, sin Dios, no se eleva, se pierde. Y por eso, Dios actuó. Versículo 7. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y lo hizo. Confundió sus lenguas. Desarmó su comunicación. Desactivó su unión. Y con un solo acto, el proyecto se detuvo. Lo que ninguna catástrofe logró, lo que ningún ejército provocó, lo que ningún argumento humano detuvo, lo logró la confusión. No por destrucción, sino por desactivación. Y eso nos habla de algo profundo. Dios no siempre interrumpe nuestros planes con violencia. A veces, simplemente retira su orden. Y cuando eso sucede, lo que parecía sólido, se desmorona. Porque sin Dios, no hay construcción que permanezca. ¿Y sabes qué es más impactante? Dios no los maldijo. No los destruyó. Solo dispersó su poder para protegerlos de sí mismos. Esa fue su misericordia. Y es que, muchas veces, lo que vemos como caos, es en realidad gracia. La confusión que interrumpe tu plan, puede ser la mano de Dios salvándote. El cierre de esa puerta, puede ser la voz del cielo guiándote. La ruptura de esa relación, puede ser la respuesta divina a una oración que olvidaste que hiciste. Dios no siempre nos salva con un milagro. A veces nos salva con una interrupción. Ellos no entendieron al principio. Imagina el caos. Personas hablando, gritando, sin poder entenderse. Confusión. Frustración. Parálisis total. Pero era necesario. Dios sabía que si seguían en ese camino, se perderían para siempre. Por eso, interrumpió. No por castigo, sino por amor. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Dios no permite que sigamos construyendo sin Él, si nos ama de verdad. El amor de Dios no siempre dice sí. A veces dice alto. A veces dice espera. Y muchas veces dice, esto no es para ti. ¿Cuántas veces has vivido un Babel? ¿Cuántas veces todo parecía ir bien, y de pronto, sin aviso, todo cambió? No fue coincidencia. No fue mala suerte. Fue Dios. Confundiendo lenguas, cambiando rutas, dispersando planes, para redirigir tu vida. Y es que Dios no está interesado en nuestras torres. Él quiere nuestro corazón. A veces, lo que creemos que es nuestro mayor proyecto, es en realidad nuestro mayor peligro. Y por eso, Él interviene. Porque el cielo no está impresionado por lo alto de nuestras obras, sino por lo profundo de nuestra obediencia. Génesis 11:8 dice: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y ahí terminó todo. Una ciudad sin final. Una torre incompleta. Un proyecto interrumpido. No por debilidad, sino por una intervención divina. Y ese es uno de los actos de amor más incomprendidos en la Biblia. Cuando Dios detiene lo que tú empezaste, es porque quiere darte algo mejor. No solo algo diferente, sino algo eterno. A veces, Dios nos dispersa para poder encontrarnos de nuevo. Nos rompe para reconstruirnos. Nos calla, para que escuchemos su voz. Y aunque Babel terminó en confusión, también marcó el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Porque mientras los hombres buscaban hacer un nombre para sí mismos, Dios estaba preparando un plan mucho más grande. Llamar a un hombre, Abraham. Y de él, levantar un pueblo, un nombre, una promesa. Mientras Babel se alzaba con orgullo, Dios planeaba una nación con propósito. Mientras ellos construían para evitar ser esparcidos, Dios dispersaba para multiplicar su propósito. A veces,
El camino hacia la promesa empieza en la interrupción de nuestros planes. La dispersión y sus consecuencias. Génesis 11:9 concluye diciendo: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel. Un nombre que originalmente significaba puerta de Dios en su cultura, pero que terminó significando confusión. Lo que empezó como un intento de alcanzar el cielo, terminó siendo símbolo de división. Lo que fue concebido como unidad, fue quebrado por la soberanía de Dios. Y desde allí, comenzó algo nuevo. Algo irreversible. La humanidad, por primera vez, se dispersó verdaderamente. Personas que compartían todo, idioma, cultura, propósito. De pronto se encontraron alejadas unas de otras. Ya no podían entenderse. Y eso cambió la historia de la humanidad. A partir de ahí, se formaron tribus. Se formaron naciones. Se levantaron nuevos idiomas, nuevos caminos, nuevas fronteras. Y aunque desde lo humano eso parecía desorden, desde el cielo, era parte de un plan. Porque lo que el hombre quiso controlar, Dios lo recondujo. Y lo que el hombre quiso unificar en rebeldía, Dios lo diversificó con propósito. Las naciones nacieron desde la ruptura. Las lenguas se multiplicaron desde la confusión. Y con ellas, nuevas culturas, formas de vida, costumbres. Todo eso tiene su raíz en Babel. Y aquí hay algo poderoso. Dios no borró al hombre. Solo redirigió su camino. El juicio de Dios no fue para destruir, sino para proteger la historia. Porque Dios ya estaba preparando algo más grande. Pocos capítulos después, Dios llama a Abraham. De entre los pueblos dispersos, elige a uno. Y de ese hombre, surge Israel. Y de Israel, surge la promesa. Y de la promesa, nace Jesús. Así que Babel no fue el final. Fue la transición. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitamos entender en nuestra vida. Lo que parece ser una ruptura, puede ser el inicio de un nuevo llamado. Lo que sientes como un fracaso, puede ser el punto de partida de tu propósito. Dios no solo dispersó, también sembró. La dispersión fue dolorosa. Pero también fue la semilla de algo mayor. Imagínalo. Cada grupo que se fue, llevó consigo parte del conocimiento, de la historia, de los orígenes. Y a su manera, cada uno buscó respuestas, buscó a Dios, buscó sentido. Y siglos después, cuando Jesús nace, los sabios de Oriente, de tierras que alguna vez fueron Babel, siguen una estrella, y lo encuentran. ¡Qué misterio tan grande! Porque el Dios que dispersa, también une en su tiempo. Y esa es la clave espiritual de Babel. Dios confundió las lenguas, pero en Pentecostés, hizo lo opuesto. En Hechos 2:4, dice que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y personas de todas las naciones los entendían. Ahí está la redención de Babel. En Babel, Dios dispersó. En Pentecostés, Dios unió. En Babel, se perdieron en lenguas. En Pentecostés, se entendieron en lenguas. En Babel, el orgullo separó. En Pentecostés, el Espíritu Santo unió. La verdadera unidad no está en que todos hablen igual. Está en que todos escuchen al mismo Dios. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Podemos tener diferencias. Podemos venir de culturas distintas. Hablar idiomas diferentes. Pensar distinto. Pero si escuchamos al mismo Dios, podemos caminar juntos. Dios quiere restaurar lo que Babel rompió. Y lo hace, a través del Espíritu. Hoy, seguimos viendo las consecuencias de Babel. Naciones en conflicto. Relaciones rotas. Malentendidos. División. Pero también podemos ver la obra de Dios, uniendo corazones en Cristo. Donde hay fe, hay entendimiento. Donde hay humildad, hay unidad. Y eso solo es posible cuando dejamos de construir nuestras propias torres. Y empezamos a edificar sobre la roca. Jesús no vino a construir una torre. Él es la piedra angular. El fundamento. Donde los hombres buscaron hacer su nombre grande. Jesús se humilló hasta lo sumo. Donde Babel gritó subamos. Jesús dijo bajé del cielo para hacer la voluntad del Padre. Esa es la verdadera torre que debemos seguir. Una que no sube, sino que baja. Una que no se construye con ladrillos, sino con sacrificio.
Una que no busca gloria humana, sino salvación eterna. Hoy, Dios nos sigue llamando a soltar nuestros proyectos sin dirección, a soltar nuestra obsesión por dejar una marca y empezar a vivir para su propósito. Babel nos enseña que el orgullo une, para luego separar. Pero el Espíritu une, para construir algo eterno. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo? ¿Y tú? ¿Estás construyendo tu vida con tus manos, o con el propósito de Dios? La historia de Babel no es solo un relato antiguo. Es una advertencia actual. Es una invitación urgente. Nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. Y que no toda unidad es bendición. Nos enseña que el mayor peligro no es fracasar, sino triunfar sin Dios. Hoy, puedes estar levantando algo grande. Una carrera exitosa. Un proyecto admirable. Una familia ejemplar. Pero si el fundamento no es Cristo, todo eso puede desmoronarse al primer viento de confusión. Babel terminó en silencio, en distancia, en frustración. Pero tu historia no tiene que terminar así. Dios sigue descendiendo. Sigue observando. Sigue hablando. Y cuando encuentra un corazón humilde, obediente, dispuesto, Él construye algo mucho más alto que cualquier torre. Un propósito eterno. Así que, si hoy sientes que estás viviendo en medio de una Babel, si todo se ha vuelto confuso, si tus planes han sido interrumpidos, quiero decirte algo. No es el fin. Es el inicio de algo nuevo. Dios dispersa, para reenfocar. Rompe, para sanar. Calla, para que puedas escuchar. Y si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que esta historia hablaba de ti, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita esta palabra. Comenta aquí abajo, ¿qué torre has estado construyendo sin darte cuenta? Y por favor, suscríbete a este canal, Pruebas de Fe. Cada semana compartimos historias como esta, que no buscan entretenimiento, sino transformación. Que no hablan a la mente, sino al alma. Porque todos, en algún momento, enfrentamos una prueba. Y todos, de una forma u otra, necesitamos una palabra. Y recuerda esto, porque cada prueba es una oportunidad para crecer en la fe.